Sócrates nos dice que de Dios solo se pueden esperar cosas buenas. ¿Por qué? Porque Dios es un ser perfecto. Esa es su postura con respecto a la divinidad. Plotino nos dice que el mal es parte de la divinidad, es inherente a la divinidad. ¿De qué forma? ¿Cómo se entienden estas dos posturas tan opuestas? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el mal desde la perspectiva de Plotino, dándole continuidad a esta interesante serie que ha tenido muy buena receptividad. Entonces, de esta forma, les doy la bienvenida a Senda Filosófica, invitándolos a que se suscriban al canal y a que le den like a los videos, además de compartir el enlace para que otras personas se interesen por los contenidos de Senda Filosófica. Bueno, vamos a entrar directamente en materia. El mal en la historia del pensamiento. Plotino rechaza a los gnósticos y además originará una reacción antinóstica que comenzará en el siglo III, contraria a la preponderancia que esta corriente había tenido durante el siglo II. Aunque el mundo surge como emanación de la divinidad, es eterno y no es consecuencia de un acto libre. La materia, sustrato de lo corporal, ocupa el último lugar en las emanaciones de lo divino y se identifica con el mal. Dios se convierte en fuente del ser y no un simple demiurgo como lo era para los gnósticos. Y acá empiezo yo a analizar este contenido porque me consigo con un tema que es recurrente. La parte material siempre queda como en último lugar y siempre se identifica con el mal. Es como si literalmente lo material fuese sinónimo de mal, sinónimo de maldad, de perdición. Pero algo interesante acá en Plotino es que el mundo él nos lo pinta como algo eterno, no como consecuencia de un acto libre. Entonces también esto es bastante interesante. Plotino, por supuesto, no estaba de acuerdo con el planteamiento de los gnósticos. Acá, en esta primera parte, se nos deja claro que la divinidad no es un demiurgo, no es alguien que agarra algo para crear la realidad. No, la realidad deriva de esa divinidad. Es una consecuencia, es parte de esa divinidad. Aunque Plotino es un neoplatónico, sabe recoger influencias aristotélicas al establecer que lo mejor es limitado. Por lo tanto, el bien divino no es el que produce el mal. Es la materia la que impide la perfección al oponerse a la realización del alma. Y aquí discurre la creencia de Plotino paralela a la anterior creencia gnóstica que creía que este mundo físico se opone al espiritual, con la diferencia que en Plotino el mundo físico no es necesariamente malo, sino que su carácter se basa en que tiende a distraernos de nuestras verdaderas motivaciones. La diferencia es notable y es importante, porque fíjese que Plotino nos presenta el mundo no como la causa del mal en sí mismo, no como el punto de partida del mal. Él nos dice, el problema está en que nosotros nos distraemos de nuestras verdaderas motivaciones. Y cuando se habla de verdaderas motivaciones, estamos hablando de esos propósitos o esos fines que tienen que ver con nuestra naturaleza como seres humanos. Entonces, el mundo impide la perfección y se opone a la realización del alma, no porque el mundo sea la causa del mal como tal,
sino que la materia es un factor de distracción. Entonces, esto también es bueno aclararlo en este sentido. Contemplando la globalidad del universo, se puede justificar el mal en las partes. El mal existe, ya que la imperfección es inherente al mundo divino. El mal existe ya que la imperfección es inherente al mundo divino. Esto lo voy a explicar al final de la disertación porque me llamó mucho la atención. El mal físico se explica por la finitud y la corrupción de las partes que componen el universo, que en su globalidad es eterno, ya que deriva de Dios. El mal moral se debe a la permanencia del alma en el cuerpo, que la margina separándola de la vida divina. El alma pierde su libertad al entrar en el mundo corpóreo y así comienza su primera culpa, que se prolongará después en sus malas acciones y que deberá enderezar por sus propios méritos. Acá es prácticamente inevitable remitirnos nuevamente a Platón, a Sócrates, incluso me atrevería yo a decir que un poco a Aristóteles. ¿Por qué? Porque acá está la idea de lo material como lo imperfecto, como la causa de la perdición del hombre, como lo que perturba, lo que distrae, lo que no nos permite realizarnos. Entonces, acá nos dice que el alma, al permanecer en el cuerpo, se margina de la vida divina, es decir, ya no está al mismo nivel de la divinidad, sino que está sumergida en un mundo que la distrae, que la tienta, que la llama a interesarse por cosas que no son tan importantes como los propósitos más elevados. Acordémonos de Sócrates, Platón, Aristóteles, el desarrollo de la virtud, la adquisición del conocimiento, el alejarnos del prestigio, de lo material, de la fama, de la riqueza, del placer sensible estrictamente y enfocarnos un poco más en lo que tiene que ver con la psiquis, con la intelectualidad, incluso con la moralidad. Entonces, es por eso que acá se dice que el alma tiene que enderezarse y alejarse de las malas acciones, enderezarse por sus propios méritos. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie va a llegar a un plano de realización por nosotros, por mí. Eso es tarea mía y de más nadie, y así le corresponde a cada ser humano. No hay que culpar a la religión de que algunas almas no sean felices, sino a la incapacidad de aquellas, pues no fueron capaces de competir noblemente en una prueba en la que hay premios prometidos a la virtud. Esto me huele a cristianismo. Pórtense bien, sufran, que después vendrá el premio, después vendrá la buena vida. Pero fíjese incluso que Plotino nos habla de una competencia. Competir noblemente en una prueba en la que hay premios prometidos a la virtud. Es decir, una competencia, donde no haya deslealtad, donde no haya trampa, donde no haya partes oscuras, donde el hombre desarrolle lo mejor de sí mismo para irse posicionando poco a poco y llegar a ese punto final, a ese punto de realización, a ese mundo donde el alma puede alcanzar una plenitud. Y Plotino nos dice, no se culpe a las religiones por la infelicidad de las almas, cúlpese a las almas por su incapacidad. Es decir, debemos tener la capacidad, debemos saber asumir la tarea. Entonces, en este sentido, la perspectiva del mal desde Plotino prácticamente nos invita todo el tiempo a enfrentarnos a la materialidad y a ocuparnos de la parte más importante para el alma. Ahora, otra forma de expresarlo sería diciendo, bueno, el hecho de que sea parte de un
de un mundo material no me convierte estrictamente en una persona mala, apegada al mal. El que sea malo, el que me apegue al mal, depende de mí. Entonces, esta sería básicamente, vamos a decir, la explicación sobre el contenido base en relación al tema del mal desde la perspectiva de Plotino. Pero hay algo que me llamó la atención y que quise explicar como agregado a la disertación. ¿Por qué Plotino nos dice que el mal es parte de la divinidad, que es inherente a la divinidad? Entonces, como esto me pareció tan interesante, pues acá voy a dar una explicación como para no dejar dudas en este sentido, ¿no? Entonces, interpretando el mal existe, ya que la imperfección es inherente al mundo divino. Bueno, entonces, no es el mal el que es inherente al mundo divino, no, es la imperfección. Y pues por supuesto cabe hacer la aclaratoria, ¿no? Desde la perspectiva de Plotino, la afirmación de que la imperfección es inherente al mundo divino en el contexto del neoplatonismo de Plotino resulta bastante contraintuitiva. Tradicionalmente se asocia lo divino con la perfección absoluta y la inmutabilidad, perfecto y sin cambio. Sin embargo, para comprender esta aparente paradoja es necesario adentrarnos en la compleja cosmología plotiniana. El uno y la emanación. Plotino, postula un universo jerárquico que emana de un principio supremo e inefable, el uno. Este uno es la fuente de toda realidad y perfección, pero es tan trascendente que resulta incognoscible para la mente humana. A partir del uno se produce una serie de emanaciones, creando niveles de realidad cada vez más distantes y menos perfectos. El nous, la primera emanación, el nous o inteligencia, es el mundo de las ideas perfectas y eternas. El alma, la segunda emanación, el alma conecta el mundo inteligible con el mundo sensible. El mundo sensible, el nivel más bajo de realidad, donde encontramos la materia y la multiplicidad. Ya lo dije, Platón por todos lados. La imperfección como distancia del uno. La imperfección desde esta perspectiva no es una cualidad intrínseca del mundo divino, sino una consecuencia de la distancia respecto al uno. Y ya acá empezamos a aclarar un poco más. Cuanto más alejado esté un ente del uno, mayor será su grado de imperfección. El mundo sensible, por tanto, es el ámbito donde la imperfección se manifiesta con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque es el último de la escala, es el que está más distante de la divinidad. El alma ocupa como un lugar intermedio. El alma es como una especie de mediador entre el mundo perfecto y el mundo imperfecto. ¿Cómo encaja esta idea con la afirmación de que la imperfección es inherente al mundo divino? Bien, la divinidad como totalidad. Para Plotino, lo divino no se reduce al uno, sino que abarca toda la realidad, desde el uno hasta el mundo sensible. En este sentido, la imperfección, al ser parte de la realidad, forma parte también de lo divino en su totalidad. ¿Por qué? Porque nuestro mundo es una de las escalas de ese mundo creado por la divinidad. La tensión entre unidad y multiplicidad. La emanación es un proceso de diferenciación a partir de la unidad. Esta multiplicidad inherente a la realidad genera una tensión
entre la unidad perfecta del uno y la diversidad del mundo sensible. La imperfección es una manifestación de esta tensión, es como una consecuencia. La belleza en la imperfección. Aunque la imperfección se asocie con lo negativo, Plotino también encuentra la belleza en la diversidad y en la imperfección. La imperfección puede ser vista como una condición necesaria para la existencia de la belleza. Yo quizá en este sentido me atrevería a decir que este tema de la imperfección, de la distancia de lo divino, de estar la materialidad en el último posicionamiento de la escala, yo diría que es como la condición necesaria para el cambio del mundo, porque recordemos a Heráclito, con su cambio, con su pluralidad, con su diversidad, con su antagonismo, contrario totalmente a Parménides con su uno y con su inestabilidad. Ahora, ¿qué conclusiones podríamos derivar de esto? La afirmación de que la imperfección es inherente al mundo divino en Plotino no implica una negación de la perfección divina, sino más bien una comprensión de la realidad como un proceso de manifestación y diferenciación a partir de un principio unificador. La imperfección es un aspecto intrínseco de este proceso y como tal forma parte de la totalidad divina. En resumen, la imperfección en Plotino es relativa, depende de la distancia respecto al uno, necesaria para la existencia de la multiplicidad y la diversidad, parte de la totalidad divina al ser la realidad una manifestación del uno. Entonces, fíjense ustedes qué interesante todo esto, ¿no? Qué interesante todo esto porque pues nos queda claro que lo imperfecto, sobre todo, se pone de manifiesto, o prácticamente se pone de manifiesto en nuestro mundo material, en nuestro mundo que está distanciado, que está alejado de la divinidad. Pero nosotros somos creación, venimos de una divinidad, y la pluralidad, la diversidad, los cambios, las confrontaciones entre los componentes derivan en una imperfección necesaria prácticamente para el sostenimiento de esta realidad. Y eso hay que ligarlo irrestrictamente al concepto de lo evolutivo, del cambio. Sin esa imperfección, sin esos encuentros, no habría cambio y la realidad no sería lo que es. Porque yo decía en una oportunidad que, pues partiendo de todo lo que se ha analizado, todo lo que se ha estudiado, es que lo perfecto es inamovible. O sea, no hay cambio, ni para atrás ni para adelante. ¿Por qué? Porque no es necesario ese cambio. Bien, es decir, en lo perfecto no falta nada. No hace falta nada ya. Perfección es realización total, sin más posibilidades de nada, ya. Algo perfecto se entregó por completo, se desarrolló, evolucionó y alcanzó su punto. Y ya, ahí permanecerá para siempre. Bien, entonces esto es demasiado interesante. Entonces, bueno, nosotros, pues como siempre, vamos a decir entre comillas, que llevamos como la peor parte en el rol que nos toca desempeñar como parte de esta universalidad asumida como una dualidad donde hay una divinidad y una materialidad relacionadas, dependientes la una de la otra, unidas, ¿ok? Como complementariedad. ¿Por qué? Nosotros somos así como la pata negra, vamos a decirlo de esta manera. Aquí en nuestro mundo es donde se ven los defectos, lo torcido, lo roto y lo descosido y lo remendado de la creación. ¿Pero por qué pasa eso? Plotino lo dijo, es que estamos muy lejos de la divinidad. Nos alejamos de la divinidad y por esa razón somos imperfectos. Pero es en ese sentido que la imperfección es parte o es inherente a la divinidad
aun cuando la divinidad es perfecta. Es decir, la presencia misma de la imperfección no cambia ni contradice la condición de perfección de la divinidad, sino que la imperfección es consecuencia, lo entiendo yo, como de un posicionamiento. Es consecuencia del lugar en el que estamos con respecto a la divinidad. Y retomando un poquito para cerrar el tema del mal, bueno, si soy malo es porque quiero, así lo dice Plotino. Porque el mal, el hecho de que yo me apegue a la maldad, depende de que me deje de distraer, de que me deje absorber predominantemente por el mundo de la materialidad y no atienda otras necesidades de mucha más envergadura, de mucho más alto nivel y de mucho más provecho para mí, desde lo psíquico, desde lo intelectual, desde lo espiritual, desde lo moral. Bueno, vean ustedes qué interesante todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo así voy a dar por cerrada mi disertación del día de hoy sobre el mal desde la perspectiva de Plotino y, como les digo siempre, chao, chao.